Crecí con el más obstinado mutismo de mi padre. Padre, cuéntame más. Sí, así me hubiese gustado pedirle, pero sabía que no me escucharía y quién sabe si eso era lo mejor, pues tenía la sospecha de que sus palabras harían añicos mis sueños. Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hemos considerado la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de lectura de cuentos y extractos de novelas como una forma de promoción de la literatura ecuatoriana. Este cautivante recorrido lo hemos logrado gracias a la colaboración de Sandra Araya y Francisco Estrella y también gracias al apoyo de Flaxo Radio y su equipo. Así pues, por primera vez escucharemos a un grupo muy diverso de escritores y escritoras ecuatorianas en plena producción. Muchas gracias. Hoy con Carlos Arcos Cabrera y la lectura de un fragmento de su obra titulada Un día cualquiera. Soy Carlos Arcos Cabrera, escritor en lengua castellana, creo que es la lengua, es la parte de los escritores, y les voy a leer un fragmento de mi más reciente novela, Un día cualquiera, publicada por Editorial Planeta Colombia. En cuanto la chalupa alcanzaba la mitad del Guadalquivir, Fernando de Triana, el viejo marinero que había navegado con el almirante, abandonaba los remos y en pie, a horcajadas, con las piernas sobre las regalas, la movía de un lado a otro hasta que el agua llegaba al borde mismo amenazando con hacernos naufragar. El miedo hacía preso de los que iban por primera vez, mientras que los que ya habíamos hecho aquella travesía dábamos alaridos de fingido terror. ¡Tormenta!, gritaba Fernando. ¡Arríen velas, remen galeotes! Con la misma voz gruesa narraba los viajes junto al almirante, manteniendo en vilo a pescadores y parroquianos que iban a beber en la taberna que tenía sobre la orilla del río por el lado de Triana. Los marineros, que también se dejaban caer por allí, lo escuchaban con miradas en las que se juntaban la envidia y el aburrimiento, y de tanto en tanto lanzaban alguna guasa insinuando que le gustaban los muchachos. Fernando los ignoraba y seguía con su narración. No repetía la misma historia y cada vez se las ingeniaba para contar algo nuevo y sorprendente. En más de una ocasión nos lanzó al río y cuando alguno comenzaba a desesperarse, lo hacía con sus poderosos brazos y lo levantaba en vilo. Así aprendimos a nadar. Después de adquirir confianza, nos zambullíamos y nadábamos junto a la chalupa hasta agotar nuestras fuerzas. Con él también aprendimos a pescar jaramugos para usarlas como cebo para las colmillejas y calandinos. En casa, que quedaba al pie del adarve que nacía en la calle de la feria, mirando el fuego en que madre cocinaba, esperando el sueño, acostado sobre el jergón que compartía con Diego, mi hermano menor, recreaba una y otra vez la aventura de aquel día, avivando el sueño de navegar hacia las Indias y seguir los pasos de un tal Pedro de Arcos que, según padre, acompañó al almirante en el primer viaje. Fue grumete de la Pinta, afirmaba con un dejo de orgullo. Sus ojos claros y tristes adquirían un brillo de cierta ilusión que se desvanecía al instante en un hosco silencio que decía mucho de la desazón en que vivía. Yo intuía su secreto deseo de abandonar todo, dejarnos y partir, tal vez no volver, como muchos de aquellos que emprendían la travesía a las Indias. ¿Cuán cercano de padre era aquel Pedro de Arcos? Alguna vez afirmó que nos unía cierto parentesco, pero no lo precisó. No lo conocimos, lo imaginaba con mi rostro. Las preguntas que me hacía sobre él quedaban flotando en el aire y con el tiempo caían en el olvido. Crecí con el más obstinado mutismo de mi padre. Padre, cuéntame más. Sí, así me hubiese gustado pedirle, pero sabía que no me escucharía y quién sabe si eso era lo mejor, pues tenía la sospecha de que sus palabras harían añicos mis sueños.
Renuncié a saber de la verdadera vida del tal Pedro de Arcos. El viejo Fernando de Triana con seguridad lo había conocido y tal vez me podía contar mucho más de lo que padre sabía, pero no me atreví a preguntarle y callé al igual que padre callaba conmigo. Para lidiar con el silencio me dedicaba con todo mi corazón a los juegos en el arenal con los otros muchachos y a las interminables batallas en que nos defendíamos de los gigantes marinos que amenazaban con hundirnos, intentando escapar de animales nunca vistos y de los que nadie tenía noticia, ni siquiera el obispo Vicente de Vaudois, el más sabio de los sabios, en lo que se refería a los animales existentes en todo el orbe, y ante los cuales las gárgolas con las que nos asustaban no eran más que bosques ladradores. También nos trabábamos en los más extenuantes y terribles combates con los feroces caníbales que habitaban una isla cubierta de niebla, leguas más allá de la que descubrió el almirante y en la que nadie había osado poner un pie. Nosotros éramos los primeros. Enfrentamos las tormentas que destruían velas y mástiles, que se llevaban anclas y aparejos, dejándonos a la deriva, expuestos a la sed, el hambre y la muerte. Y por último, si sobrevivíamos, debíamos escabullirnos de los cobradores del quinto real para quedarnos con el oro y las perlas que habíamos obtenido con tan grandes peligros. «Mujeres desnudas», gritó repetidas veces Sancho el Tuerto, pues había perdido un ojo con las viruelas. Venía a la carrera desde el mercado. Las marcas en su enrojecido rostro adquirieron un tinte azulado, casi negro. «Seguidme», ordenó. Dejamos nuestros juegos y corrimos tras él. El gentío se congregaba frente a una de las paredes del mercado. A codazos me abrí paso. Más de uno intentó ahuyentarme, pero la curiosidad fue más fuerte y llegué hasta el improvisado tablado. 3 mujeres que imitaban a aquellas que, según decían, había encontrado el almirante en las Indias, paseaban por el escenario con el rostro y el cuerpo pintados, los pechos desnudos y sus partes íntimas apenas cubiertas con una pequeña falda. Otros actores que imitaban a los hombres de las Indias ofrecían sus mujeres a otros 2 actores que hacían de castellanos con su bragadura cubierta con un morrocotudo bulto. «No más paja», declaró uno de los castellanos e hizo como si se masturbara. «Es hora de holgarse», continuó y acarició los senos de una de las mujeres, que respondió con coquetería mientras señalaba la entrepierna de los hombres y cruzaba miradas picarescas con las otras mujeres. El público reía carcajadas y los alentaba a seguir en el juego con palabras que, si padre hubiese escuchado, no habría dudado en enviarme a casa con un par de buenos capirotazos. En eso llegó el alguacil con sus hombres y cubrió a las mujeres con lo que tuvo a su alcance. Llevó detenidos a los actores a la cárcel real y, en medio de airadas protestas, dispersó a palos a los espectadores. Yo y los otros muchachos nos escabullimos en medio del tumulto. Camino a casa imaginé que el grumete Pedro de Arcos las debió de haber visto así como cuando sus madres las parieron y que, al igual que yo, no podía dejar de mirar sus senos y sus piernas desnudas e intuir lo que se escondía bajo sus cortas faldas. Aquella noche tuve mi primer sueño húmedo.